Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy vamos a desgranar la tensa relación que, según los rumores, existe entre Demet Özdemir y Gülden Yaman, y vamos a revelar algunos secretos jugosos que han salido a la luz. Si eres fanático de las series turcas, de los dramas detrás de cámaras y de los chismes del corazón, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en todo esto, te recuerdo que si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Como les decía, el título de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Tensión de Demet Özdemir y Gülden Yaman, se revelan secretos jugosos. Y créanme, lo que se está comentando por ahí es bastante sabroso. Demet Özdemir, a quien conocemos y amamos por su increíble talento y carisma en producciones como Erkenci y Doğu Kaderimdir, es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Por otro lado, Gülden Yaman, aunque quizás no tenga el mismo nivel de fama global, también es una figura relevante dentro de la industria, a menudo asociada con la producción y gestión de proyectos televisivos. La aparente tensión entre estas dos figuras públicas ha generado especulaciones y hoy, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre qué podría estar pasando. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, a veces son solo eso, rumores. Pero cuando las fuentes empiezan a ser más insistentes y las pistas se acumulan, es difícil ignorarlas. Se dice que esta tensión se remonta a ciertos desacuerdos profesionales, e incluso personales, que habrían surgido en el pasado reciente. Para entender mejor el contexto, es importante recordar que ambas mujeres están inmersas en la misma industria, donde las colaboraciones, las oportunidades y, por supuesto, las rivalidades pueden ser muy intensas. Una de las primeras chispas, según lo que se comenta, podría haber surgido durante la producción de un proyecto en el que ambas estuvieron involucradas, aunque no directamente como actrices compartiendo escenas. Se rumorea que Gülden Yaman, en su rol como productora o gestora, habría tomado ciertas decisiones que no habrían sido del agrado de Demet Özdemir. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, aquí es donde se pone interesante. Se habla de desacuerdos en cuanto a la dirección creativa, la asignación de recursos, o incluso la forma en que se manejaron ciertos aspectos logísticos del rodaje. Imaginen estar en un set de filmación, con muchas personas involucradas, y que surjan fricciones. Es algo que lamentablemente puede suceder. Pero los secretos jugosos van más allá de simples diferencias profesionales. Se especula que las tensiones habrían escalado a un nivel más personal. Algunas fuentes sugieren que podría haber habido un sentimiento de competencia o incluso envidia profesional. Demet Özdemir, con su creciente fama, atrae una gran cantidad de atención mediática y oportunidades. Es posible que esto haya generado cierta incomodidad o resentimiento en otras personas dentro de la industria que ven su éxito. Gülden Yaman, al estar más en la trastienda, podría haberse sentido eclipsada o, en el peor de los casos, haber sentido que su trabajo no recibía el reconocimiento que merecía, especialmente cuando el foco estaba puesto en las estrellas. Otro punto que se ha mencionado es el tema de los contratos y los acuerdos. En la industria del entretenimiento los contratos son vitales, y a veces, las interpretaciones de los mismos o las condiciones estipuladas pueden generar conflictos. Se rumorea que hubo un desacuerdo sobre un contrato específico, ya sea de Demet Özdemir o de algún proyecto en el que Gülden Yaman tenía una implicación significativa. Esto podría haber llevado a una disputa legal o, al menos, a una ruptura de relaciones profesionales. Las negociaciones, las cláusulas y las exigencias pueden ser muy complejas, y cuando no se alinean las expectativas, las tensiones son inevitables. Además, no podemos descartar el factor de las redes sociales y la influencia de los fans. En la era digital, los fans juegan un papel importante y a veces, sus acciones o comentarios pueden avivar aún más las llamas de cualquier controversia. Podría ser que las fans de Demet Özdemir hayan reaccionado de forma negativa a alguna declaración o acción de Gülden Yaman, o viceversa. Las comparaciones, las críticas y los ataques en línea pueden crear un ambiente tóxico que afecte a todos los involucrados. Una de las historias más jugosas que ha circulado es sobre una supuesta reunión privada que terminó de manera bastante tensa. Se dice que un grupo de personas influyentes de la industria se reunió para discutir futuros proyectos, y durante esa reunión, Demet Özdemir y Gülden Yaman tuvieron un fuerte desacuerdo.
Los detalles exactos son escasos, pero se habla de gritos, acusaciones mutuas y una salida abrupta de una de ellas. Si esto fuera cierto, explicaría la gravedad de la tensión que se percibe. También se ha rumoreado que estas dos mujeres podrían tener conexiones con las mismas figuras importantes dentro de la industria televisiva turca, y que sus interacciones con estas figuras podrían haber sido una fuente de fricción. Por ejemplo, si ambas estuvieran interesadas en trabajar con el mismo director, productor o canal, y sintieran que la otra estaba ganando una ventaja injusta, esto podría generar resentimiento. La competencia por los roles principales, los proyectos más deseados y el favor de los peces gordos de la industria es feroz. Lo que sí es importante recalcar es que hasta ahora, ninguno de estos rumores ha sido confirmado oficialmente por Demet Özdemir ni por Gülden Yaman. Ambas son profesionales y suelen ser muy discretas con su vida privada y sus relaciones laborales. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la ausencia de confirmación no significa necesariamente que los rumores sean falsos. A menudo, las celebridades y las figuras públicas prefieren dejar que las cosas se calmen o simplemente evitan hacer comentarios que puedan empeorar la situación. Las implicaciones de esta supuesta tensión podrían ser varias. Por un lado, podría afectar la dinámica de futuros proyectos en los que ambas puedan estar involucradas. Si la relación es realmente tan tensa, sería difícil para ellas trabajar juntas de manera efectiva, lo que podría llevar a que una de las dos sea excluida de ciertas oportunidades para evitar conflictos. Por otro lado, podría influir en las decisiones de casting de los productores, quienes quizás prefieran evitar contratar a ambas para el mismo proyecto, optando por mantener la paz en el set. También hay que considerar el impacto en su imagen pública. Aunque la mayoría de los fans adoran a Demet Özdemir, cualquier controversia, por pequeña que sea, puede generar un debate. Y si Gülden Yaman está involucrada, su nombre también se vería expuesto al escrutinio público. En una industria donde la reputación lo es todo, estos dimes y diretes pueden ser perjudiciales. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá de los chismes y los secretos jugosos, estas situaciones nos recuerdan que incluso las figuras públicas más admiradas enfrentan desafíos y conflictos en sus vidas profesionales. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de ambición, competencia y a veces de fricciones inevitables. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, hay personas reales con sus propias luchas y sus propias dinámicas interpersonales. Y volviendo a los secretos jugosos, la especulación continúa. ¿Hay alguna tercera persona involucrada? ¿Algún triángulo amoroso oculto? En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Los rumores a menudo van más allá de lo profesional y se adentran en el terreno personal, y cuando se trata de dos mujeres influyentes en la misma industria, es natural que surjan preguntas sobre sus vidas privadas. Sin embargo, en este momento, la evidencia apunta más hacia conflictos relacionados con la carrera profesional y las decisiones empresariales. La verdad es que sin declaraciones oficiales, todo lo que tenemos son conjeturas basadas en informaciones de fuentes anónimas y comentarios en foros y redes sociales. Pero la persistencia de estos rumores y la forma en que han ganado tracción sugieren que algo de verdad debe haber. La industria turca es conocida por su drama, tanto en pantalla como fuera de ella, y este parece ser otro capítulo interesante de ese drama. En resumen, la tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman parece ser un cóctel de desacuerdos profesionales, posibles envidias y rumores de conflictos en el ámbito de contratos y colaboraciones. Si bien no podemos confirmar los detalles más jugosos, la historia sugiere que hay una fricción real entre ellas, que podría tener sus raíces en decisiones de producción, competencia por oportunidades e incluso en dinámicas personales que han trascendido al ámbito laboral. La industria del entretenimiento turco sigue demostrando que está llena de historias, y esta es sin duda una de las que más está dando que hablar. Y hasta aquí llegamos con el desglose de hoy sobre la supuesta tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman y los secretos jugosos que se rumorea han salido a la luz. Ha sido un viaje fascinante por el mundo del espectáculo turco, ¿verdad? Hemos explorado los posibles motivos detrás de estas tensiones, desde desacuerdos profesionales hasta especulaciones más personales, y hemos visto cómo los rumores pueden impactar en la percepción pública de figuras tan queridas. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y, por qué no, un poco entretenido. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que podría estar sucediendo?
Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.